Bendiciones, hermano. Dios les bendiga a todos. Estamos acá estudiando la palabra del Señor nuevamente. Estamos leyendo en el día de hoy el juicio y la negación que se encuentra en Mateo capítulo 26 del 57 al 75, Juan 18 del 28 al 38 y Lucas 23 del 6 al 12. Amado Dios, te agradecemos. Amado Dios, glorificamos tu nombre y honramos, Padre, como lo mereces. Pedimos, Padre Jehová, Señor, que habla en nuestras vidas, en este estudio, a través de esta lectura, para que podamos comprenderla, Señor, y aplicarla diariamente en nuestras vidas, sin distracciones, Padre, y sin vivir bajo tu esencia. Tu santo nombre lo pedimos todo, mi Cristo. Amén. Amén. Y hermano, vamos a comenzar entonces rapidito aquí con el libro de Mateo. Estamos en Mateo 26, del 57 al 75. Estamos acá estudiando, ¿verdad?, de lo que sucede cuando Caifás interroga a Jesús. Pues tenemos al anochecer, está Anás, que Anás era el sumo sacerdote anterior y suegro de Caifás, entonces interrogó a Jesús. Entonces, luego envía al hogar de Caifás para ser interrogado, como lo dice Juan 18 del 12 al 24. Y debido a su prisa por completar el juicio y al ver a Jesús morir antes del sábado, menos de 24 horas, los líderes religiosos se reunieron de noche en la casa de Caifás para no esperar la luz del día y reunirse en el templo. Entonces hicieron este concilio y llamaron, este concilio que estaban reunidos se llamaba el Sanedrín, que era el cuerpo político y religioso más poderoso de lo que es el pueblo judío. Y a pesar, hermano, de que los romanos gobernaban a Israel, daban poder a la gente también para tratar disputas religiosas y civiles, de modo que el Sanedrín tomaba muchas decisiones locales que afectaban la vida diaria. Pero la pena de muerte tenía que ser aprobada por los romanos, como lo dice Juan 18:31. Así que ellos no, como Sanedrín, ellos no podían decidir, vamos a mandar a matar a alguien y de aplicarle la pena de muerte. Entonces, pero bien, el comité del Sanedrín procuró conseguir testigos que distorsionaban algunas de las enseñanzas de Jesús. Y al fin encontraron dos que lo hicieron en relación a las palabras de Jesús sobre el reino, sobre el templo, ¿verdad? Cuando dice en Juan 2:19. Entonces ellos afirmaron que Jesús había dicho que destruiría el templo, lo que era una jactancia blasfema. Pero lo que él en realidad fue, lo que dijo fue, hermanos, que destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero Jesús obviamente estaba hablando de su cuerpo, ¿verdad? Que iba a morir y resucitar en 3 días. No estaba nada hablando de lo que era el templo físico. Y lo cierto era que los líderes religiosos estaban a punto de destruir el cuerpo de Jesús tal como él lo había manifestado y que luego iba a resucitar a los 3 días. Entonces podemos ver acá también que Jesús da a conocer su realeza abiertamente, a decir que era el Hijo del Hombre y que estaba afirmando que era el Mesías. Como todos los presentes se dieron cuenta, entonces él sabía que su declaración sería motivo de conflicto, pero no se atemorizó, estaba tranquilo, dedicado y firme, porque sabía que lo que estaba en ese momento haciendo, ¿verdad?, era lo que estaba diciendo, era verídico y era lo correcto. Entonces, el sumo sacerdote acusó a Jesús de blasfemo, estaba diciendo al diciendo que él era Dios, y para los judíos era un delito, ¿verdad?, que se pagaba con la pena de muerte, como lo dice Levítico capítulo 24, versículo 16. Los líderes religiosos ni se detuvieron a pensar que las palabras de Jesús pudieran ser ciertas. Habían decidido oponerse a Jesús, tristemente, y al hacerlo, sellaron su suerte, podríamos decir, y la de ellos también. Entonces, al igual que el tribunal judío, nosotros también tenemos que juzgar, ¿verdad?, las palabras de Jesús para ver si son verdaderas o son palabras blasfemas, disculpa. Hubieron 3 etapas de la negación de Pedro, hermano. Primero, él actuó como confuso y trató de desviarse del tema, número 1. Número 2, negó a Jesús con un juramento. Y número 3, se puso a maldecir y a jurar. Y los creyentes que niegan a Cristo a veces empiezan negándolo
sutilmente o fingiendo no conocerle. Y cuando luego presenta la oportunidad, ¿verdad?, de hablar de la religión, se retiran o fingen, ¿verdad?, que no saben de lo que le están preguntando. Y si los presionan un poco, que para que se sientan más empujados, entonces muchas veces ellos se dan la vuelta y totalmente desasocian o cambian de conversación porque no quieren hablar de ese tema a sí mismo. Entonces, que Pedro haya negado a Cristo con un juramento y maldición no significa que haya empleado palabras injuriosas, que haya usado malas palabras. Esta era la clase de juramento, ¿verdad?, que uno hacía en el tribunal. Pedro juraba no conocer a Jesús y estaba invocando que no se le aplicara la verdad. Podemos ver entonces, hermanos, acá también en el libro, ese fue el libro de Mateo. Vamos a ver aquí en el libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 23, 6 al 12, vemos acá que Herodes es llamado también Herodes Antipas. Si escuchan, Herodes Antipas se está refiriendo a Herodes. Estaba en Jerusalén ese fin de semana para la celebración de la Pascua. Y este fue el Herodes que también mató a Juan el Bautista. Si se le había olvidado, ese fue Herodes Antipas. Pilato pensó delegar su responsabilidad enviando a Jesús a Herodes porque sabía que Jesús vivió y trabajó en Galilea. Pero sin embargo, Herodes entonces no fue de mucha ayuda porque fue escrupuloso con Jesús y disfrutó burlándose de él. Y a pesar de ello, cuando lo envió de nuevo a Pilato, fue con el veredicto de inocente, no de culpable. Si desea más información, eso lo puede buscar en el libro de Marcos, capítulo 6. Entonces, Herodes era el gobernador, ¿verdad?, medio judío de Galilea y de Perea. Y Pilato era el gobernador romano de Judea y Samaria. Entonces, estas cuatro personas, ¿verdad?, que son mencionadas acá, estas personas que son mencionadas acá, podemos ver, hermanos, su conexión que tuvieron con Jesús y también entender que cuando murió en el año 4 antes de Cristo, el rey entonces dividió entre sus 4 hijos, ¿verdad? Y a ninguno se le llamó rey, sino que se le llamó tetrarca, que significaba gobernador de un cuarto de la región. Y Arquelao, el hijo que recibió Judea y Samaria, transcurridos 10 años, lo destituyeron y sus provincias de los gobernadores, una sucesión de gobernadores romanos, de los cuales Pilato fue el quinto, y así terminó llegando hasta esa posición. Entonces así llegó Herodes Antipas, que tenía 2 ventajas sobre Pilato. Una era que él venía de una monarquía heredada, en parte judía, y permaneció durante más tiempo en su cargo. Pero en el caso de Pilato también tenía 2 ventajas sobre Herodes. Era ciudadano romano y también enviado del emperador, y su posición le crearon para reemplazar al ineficiente medio hermano de Herodes. Era una sorpresa, por lo cual la relación de estos hombres hermanos era una relación bastante tensa, ¿verdad? De lo que ellos asimismo estaban allá compartiendo con ellos. Entonces, como última sección, vamos a mirar entonces lo que es el libro de Juan, capítulo 18, del 28 al 38, donde podemos ver que según la ley judía, entrar en la casa de un gentil convertía al judío en una persona ceremonialmente contaminada. Hermanos, había lo que se llamaba ceremonialmente limpio, ceremonialmente contaminado, y literalmente significaba, ¿verdad?, que romper una de estas leyes llevaba a que la persona fuera contaminada, como con pecado, como con algo, con malicia, algo que iba en contra de Dios. En esos momentos entonces tenían que tener cuidado, ¿verdad?, no tomar decisiones que le llevaran a este tipo de cosas. Entonces, como resultado, cuando la persona pues era ceremonialmente contaminado, esta persona no podía participar en el culto en el templo ni celebrar las fiestas mientras no se restaurase a un estado de limpieza. Entonces, por temor a contaminarse, estos hombres permanecieron fuera de la casa donde llevaron a Jesús para ser juzgado, y respetaron los requisitos del ceremonial de su religión, mientras que en su corazón albergaban homicidio y también albergaban asimismo hasta traición. Este gobernador romano entonces, Pilato, tuvo a cargo a Judea,
¿verdad? Que era la región donde estaba localizada Jerusalén, desde el 26 hasta el 36 después de Cristo. Pilato no era popular entre los judíos porque él había saqueado el tesoro del templo buscando dinero para construir un acueducto. Y asimismo, de igual manera, no le agradaban los judíos. Pero cuando Jesús, el rey de los judíos, estuvo de pie ante Pilato, coincidentemente Pilato lo halló a él inocente. Pilato sabía lo que ocurría. Sabía que los líderes religiosos odiaban a Jesús y no quería servirles de verdugo. No podían condenarlo a muerte y el permiso debía de venir de un líder romano. Pero Pilato en un inicio se negó a sentenciar a Jesús porque decía que no tenía suficiente evidencia como para condenarlo. Y la vida de Jesús entonces pasó a ser un peón en lucha del poder político. Entonces vemos acá que luego viene Pilato, intentó 4 veces llegar a una solución con Jesús. Número 1, ¿qué hizo? Trató de hacer que otro se encargase de la responsabilidad. En el capítulo 18-31, ¿verdad? Le mandó la responsabilidad a otro. Número 2, trató de encontrar una vía de escape para liberar a Jesús, ¿verdad? Trató de liberar y dijeron que no. Número 3, trató de llegar a un arreglo haciendo que azotasen a Jesús en lugar de entregarlo a la muerte. Capítulo 19 del 1 al 3. Así que es la tercera vez. Y la cuarta, el cuarto intento fue que trató de apelar directamente a la simpatía de los acusadores en el capítulo 19, versículo 15. Y todos deben decidir, hermanos, qué hacer con Cristo. Pilato intentó dejar que los demás decidiesen por él y al final él salió perdiendo porque aunque él tenía su propio sentimiento, ¿verdad? De lo que él pensaba y lo que él deseaba, puso el destino de él en las manos de otros. Esta predicción pues aparece en Mateo 20:19. La crucifixión era un método común de ejecución para criminales hermanos que no eran ciudadanos de Roma. Así que los romanos se supone que no fueran entonces así mismo crucificados. Si Pilato formulaba esta pregunta en su papel de gobernador romano, su intención sería la de averiguar si Jesús estaba estableciendo un gobierno rebelde. Así que él tenía que indagar para luego tomar la decisión de cómo iba a castigarle o hacerle daño o si le iban a dar la pena de muerte o no. Los judíos usaban la palabra rey para poner un gobernante como un gobernante religioso, el Mesías. Israel entonces era una nación cautiva bajo el poder militar del Imperio Romano y un rey rival podría haber sido una amenaza para Roma. Un Mesías podría haber sido un líder puramente religioso, hermano. Pero podemos ver acá que Pilato entonces viene y él formuló a Jesús una pregunta directa y clara, ¿verdad? Y Jesús respondió. Jesús es un rey, pero un rey cuyo reino no es en este mundo. Y al parecer en la mente de Pilato no había duda que Jesús decía la verdad y era inocente de cualquier delito. Así que Pilato está viendo, pues no se siente convencido, ¿verdad? De que verdaderamente debe de tener esta consecuencia. También parece evidente que a pesar de reconocer la verdad, Pilato decidió rechazarla. Es una tragedia que no reconozcamos la verdad. Y es triste, hermanos, que teniendo la verdad en sus manos, viéndola, pensándola, procesándola, él decidió ir en contra de lo que él sabía que estaba correcto. Y nosotros hacemos lo mismo. Pilato entonces era un cínico, pensaba que toda verdad era relativa. Que pasa muchas veces para muchos oficiales del gobierno, la verdad era cualquier cosa con la que estuviese de acuerdo la mayoría, o que quizás ayudara a promover, ¿verdad?, su poder gubernamental o político, metas políticas. Y donde no hay una base de verdad, hermano, no hay base para lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo. Y la justicia para hacer cualquier cosa de resultado o lo que se ayude a los que ejerzan el poder. Así que en Jesús y su palabra encontramos, hermanos, una norma que lo que es de cómo debemos de vivir en verdad, ¿verdad? Unas vidas aceptables y unas vidas también así mismo morales delante del Señor. Así que, hermano, vamos a orar y recordamos que tengamos cuidado, hermano, que nosotros mismos no vayamos a negar a Dios en base a cómo vivimos nuestras vidas y con nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras acciones. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por este estudio. Gracias, Padre, por poder reflexionar en tu palabra. Señor, y te pedimos que nos ayudes a ver qué tipo de acciones nosotros podemos quizás caer, en qué tipo de acciones podemos caer, sino que nos alejen de ti.
Que nos ayudes para poder reconocerte donde quiera que estemos, Señor, que andemos con nuestra cabeza en alto, Señor, guiando, manejando la bandera, Señor, de lado a lado, Padre, dejando saber a los que nos rodean, Señor, que somos tus siervos y que te honramos y glorificamos, Padre, entendiendo, Señor, que es lo más importante que podemos hacer en nuestras vidas, honrarte a ti. Te adoramos y agradecemos por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a poder continuar aplicándola diariamente. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor.